Ya lo tiene ahí. Porque es que, hermano, el punto de partida tiene mucho que ver en la historia. Y cuando uno vuelve allá, uno dice, verdaderamente Dios nos ayuda. Usted estar aquí hoy, hermano. Esta pandemia se llevó muchas personas queridas. Muchas personas que la verdad nunca pensamos que nos iban a faltar. Pero, ¿sabe, iglesia? Estoy contento de que todavía hay quienes seguimos al Señor fieles esperando en Él. Amén. ¿Cómo es el título del varón esforzado y valiente? Como sé que ustedes leyeron allí, quiero entrar de una vez a hablar de esa expresión que le da a Gedeón. Y dice la palabra del Señor Jesús que cuando vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita y su hijo Gedeón, él estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Cuando usted lo lee hasta ahí y no mira el contexto, uno dice, Gedeón estaba bien con el Señor, porque con esas palabras. Pero cuando ya usted se va al contexto, se da cuenta que todos los hombres salieron a la guerra y Gedeón no fue. Todos estaban librando la batalla, pero Gedeón no fue. Sin embargo, el ángel de Jehová le dice a Gedeón: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Yo me pregunto, ¿qué pensaría Gedeón con esas palabras? Esforzado, valiente. Y que Dios está conmigo. Pero si yo ni siquiera voy ni a la guerra, ¿cómo que esforzado y valiente? Lo que pasa es que esto nos habla ese Dios que tenemos. Porque Dios no te ve conforme eres, sino en lo que Él te va a volver a ti, en lo que te va a convertir. Y las palabras que le está diciendo el Señor no era lo que era Gedeón. En ese momento Gedeón no era eso. Pero el Señor hizo que esas palabras fueran verdaderas en él. Amén. Y sabe que una de las palabras que a nosotros nos puede dar ánimo hoy, porque una de las cosas, hermano, que nosotros como hombres, usted sabe que estamos en un mundo en donde desde pequeños a muchos les tocó una crianza donde le decían: no llore, los hombres no lloran, porque muchos eran así. Muchos padres eran así: no, usted no debe llorar. Y vimos el llorar como algo que no es para los hombres. No, eso es de las mujeres. Llorar no es de hombres. Porque así el contexto de nuestra sociedad nos ha enseñado. Pero cuando usted entra a la ciudadanía, porque nosotros desde que llegamos al Señor tenemos nueva ciudadanía. Tenemos la celestial, ¿cierto? Y aquí, ¿quién no ha llorado en la presencia de Dios? Todos hemos llorado. Y cierto que hemos disfrutado esos momentos tan especiales. El Señor, a través de su palabra, nos da a nosotros los parámetros, porque el hombre fue desfigurado. Esa imagen que Dios con la que creó al hombre se desfiguró en el hombre por causa del pecado. Y por eso es que el hombre ha desvirtuado tantas las cosas de Dios, que el hombre ha perdido su hombría, al punto que el apóstol Pablo tiene que decir: portaos varonilmente. Es decir, no pierda la esencia
de lo que usted es, conforme Dios lo hizo. En Isaías 55, el verso 10 y 11, nos dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará ¿qué? Sino que hará lo que yo quiero. Así que cuando Dios envía su palabra, hay un querer de Dios. Hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Aquí la comparación de la lluvia que fertiliza la tierra y hace brotar la vegetación es particularmente apropiada para describir la eficacia de la palabra de Dios. Hermano, usted puede realizar más en una hora con Dios que en toda la vida sin Él. ¿Sí lo cree? Porque para Dios todo es posible. Pero nosotros como varones necesitamos renovar nuestro espíritu. Necesitamos renovar nuestro espíritu. Cuando usted lee Romanos capítulo 12, el verso 1 y 2, nos dice: así que, hermano, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y mire, aquí como varones tenemos que prestarle atención a esto. No os conforméis a este siglo. Hermano, es que este siglo a los hombres los está volviendo mujeres. ¿Usted no ve? Porque ya se llama el hombre metro. El hombre metro. Que no, que ya las cejas no pueden ser así, que son muy gruesas, que tienen que ser, que Dios se equivocó con las cejas que nos dio. Y algunos hasta terminan quitándoselas. ¿Y para qué nos dio el Señor las cejas? Mire esto tan. ¿Para qué nos dio el Señor las cejas? Para que cuando usted trabaje bien duro, el sudor no le caiga directamente a los ojos. No es que ahí mismo que le cae el sudor, ahí mismo le desvía. ¿Sí o no? Entonces todo en Dios tiene un sentido. Dios le dio un sentido. Y nos dice: no os conforméis a este siglo, pórtese como ese varón de Dios esforzado y valiente, en el que Dios ha querido que seamos. Porque otra cosa, empezando por nosotros, ¿será que si hay hombres de valor? Yo les pregunto, a ver, yo les hago la pregunta: ¿habrán hombres de valor? Porque el himno dice: hombres de valor necesita Dios. Pero yo quiero que usted y yo analicemos bien esa parte. Si habrán hombres de valor, o habrá hombres que Dios les da valor. ¿Cuál es? ¿Hombres de valor o hombres que Dios les da valor? ¿Quién le dijo a Gedeón que era varón esforzado y valiente? ¿Quién le dijo? Él no lo era porque no estaba en la guerra, pero el Señor le dio palabra para que lo fuera. Hay cosas que usted y yo no somos, pero Dios nos da la palabra para que sí seamos. ¿Sí me comprende? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahí está la clave. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuándo es que esto pasa? Un hombre se transforma cuando el entendimiento es renovado. Se necesita disposición de oír la palabra del soberano y único Dios, con un profundo deseo de ser enseñados por Dios. Hermano, Dios quiso que nosotros aprendiéramos a través de un predicador.
Así quiso Dios. ¿Y cómo salva el Señor a los pecadores? Lo que para el hombre es locura, ¿cierto? No es una predicación loca, no por la locura de la predicación. Bueno, que usted por una predicación empiece a ser transformado y renovado su espíritu. Y mire, hermano, el apóstol Pablo, escribiéndole a Tito, un varón de Dios, Pablo le dice a Tito en el capítulo 2, el verso 11 y 12, porque la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Para qué? Para salvación a todos los hombres. Y mire esto, enseñándonos, mire esa expresión, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa expresión enseñándonos, en el castellano, en la gramática, se llama gerundio. Enseñándonos es un gerundio. Y gerundio es la conjugación de verbos, de los verbos. Y eso nos declara una acción que no termina. Es una acción continua, ¿sí? Los verbos que terminan en ando, yendo, describen una acción continua. El Señor siempre, hermano, siempre nos está enseñando. En todo momento el Señor nos está enseñando. Por eso dice la palabra: si alguno entre vosotros sabe algo, hágase como si no supiera, para que llegue a saber. Así dice el apóstol Pablo. Por eso, sabio no es el que dice que sabe, sino el que se deja enseñar. Ese es el verdadero sabio. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Vea, hermano, uno puede llevar muchos años en la iglesia. ¿Cuántos años ya, hermano Jaime? 56. ¿Y hermano Oscar? ¿Cuántos años lleva usted? 22 años. Y yo sé que si sigo preguntando, hermano Arnulfo, ¿cuántos años lleva usted bautizado? Sí, 50 años. Imagínese. Hermano, y yo le aseguro, empezando por nuestro pastor, hermano Arnulfo, el Señor nos sigue enseñando. Puede llevar los años que sea, hermano, y el Señor a uno le enseña. Él aún nos sigue enseñando a través de la palabra, y aún todavía seguimos renunciando. Seguimos renunciando porque es que el Señor nos enseña y hay que renunciar. Hay cosas que el Señor no aprueba y tenemos que aprender en esa enseñanza que es continua, y continuamos renunciando. Por eso, hermano, a través de la palabra el Señor me va a ayudar para que mañana lo que haya que renunciar, renunciamos. ¿Sí o no? Entre más conocimiento de las cosas de Dios, puedo renunciar a aquellas cosas que nos hacen enfriar espiritualmente. Aquí tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Pero tenemos que reconocer que a veces como hombres somos egoístas. Y en muchas de esas ocasiones hay decisiones que nos han puesto fuera de la voluntad de Dios. Pero el Señor en su soberanía nos sigue alcanzando. Amén. ¿Qué quiere Dios como varones que somos delante del Señor? Que hagamos su voluntad. Por eso, hermano, a mí me gusta el mensaje del Evangelio,
Porque el mensaje del evangelio es sencillo pero poderoso. Hermano, vea, nosotros por el evangelio es que cambiamos. Pero aquí ninguno puede decir, me comprometo a cambiar. Usted cambia. El evangelio nos cambia. Vea, si no hubiera palabra no cambiaríamos, pero usted y yo estamos cambiando porque hay palabra de Dios. Y mientras hay palabra de Dios, estamos cambiando, estamos siendo renovados. Gracias a Dios por la palabra, gracias a Dios por los predicadores, gracias a Dios porque todavía tenemos para cambiar. Usted y yo no cambiamos, Dios sí nos cambia. ¿Estamos de acuerdo con la palabra de Dios cuando dice el que está en Cristo? Es el que está en Cristo. Usted no ha visto que hay personas que no crecen en el evangelio. Y el tema es que no cambian ni crecen y siguen siendo los mismos problemas. Van pasando las administraciones y se conversan los pastores. Vos todavía está con fulano. Oiga, hermano, y no, si hogar no funciona. Porque hay gente, hermano, que en vez de dejar que la palabra los cambie, son tercos como Jonás. Yo le digo a Jonás, ve a Nínive y predica. No, yo me voy para Tarsis. Nínive estaba a 900 kilómetros y Tarsis estaba a 4000 kilómetros. Pero él prefirió irse a Tarsis. Llevarle la contraria a Dios. Hermano, aquí para que las cosas funcionen hay que hacerle caso a Dios. Hay que obedecer. Aunque eso me cueste humillarme, pero ¿qué problema hay si yo me le estoy humillando a Dios? Y usted y yo como varones tenemos un problema con la humillación. Porque como estamos en un presente siglo que nos ha metido el orgullo hasta por los ojos. Los hombres machos no se doblegan. Eso es lo que hay allá afuera. Pero aquí es otro reino. Aquí ya no estamos bajo el reino. Hermano, todo el mundo está bajo el dominio del príncipe de las tinieblas. Hay una excepción: esta iglesia. Porque esta iglesia está bajo la sombra del omnipotente. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Alguien que le dé la gloria a Dios. Por eso no dejamos de aprender. Y el Señor sigue enseñándonos. Y aquí, hermano, si usted y yo no nos humillamos, Dios nos humilla. ¿Usted qué quiere? ¿Humillarse o que Dios lo humille? Oiga, ¿cómo le va a un hombre cuando Dios lo humilla? Pregúntele a Nabucodonosor. Era un hombre ególatra. Se construyó una estatua. Y adórenla. Y era la estatua de él mismo. Y el Señor lo puso a comer tierra y a comer vegetales y hierba, lo que comen las vacas. Y después de un tiempo alcé mis ojos al Altísimo. Un rey pagano diciendo al Altísimo: sí hay un Altísimo. Pero tuvo que comer hierba para darse cuenta que hay uno más grande que él. Y a nosotros, hermano, creemos que eso le pasó a Nabucodonosor. Pero créame, hermano, que en nuestro tiempo todavía hay semejantes estatuas en muchas casas. Porque hablo para los casados, que a veces creemos que nuestra esposa es una sirvienta. Yo me siento en la cama con el control. Tinto, aromática, helado con brownie. Y que al Señor no es que no se pueda. Pero yo digo, a veces nosotros hay cosas que las podemos hacer. ¿Qué problema hay que nosotros nos metamos a la cocina y lavemos los trastos? ¿Qué problema? ¿Eso te quita la hombría? No. No. Pero no
No, no, eso es un trabajo de mujeres. Mire cómo salimos algunos. ¿Usted cree que eso es así? ¿Qué problema hay que ayudemos en las labores hogareñas? ¿Cuántos hombres no les ha tocado aquí coger la trapera, la escoba, hacer el aseo al salón? Y hay hermanas que dicen, ay, qué bendiciones, hermano. Cómo hace el aseo en la iglesia y lo elogian. Y la esposa por dentro, supieran que en la casa nada. Y yo siempre digo, hermano, esto, y es, ¿de qué me sirven que los demás me elogien y Dios no me apruebe? ¿Aquí qué vale? ¿El elogio de los demás o la aprobación de Dios? Y necesitamos eso. ¿Sabe que la Biblia menciona de un hombre en San Lucas capítulo 6, el verso 6? Aconteció también otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Mire esto tan lindo de Jesús. Enseñaba. ¿A cuántos el Señor Jesús les ha enseñado? Y lo sigue haciendo. Y estaba allí, ¿quién? Un hombre. No era una mujer, era un hombre. Y estaba allí un hombre que tenía seca. Mire la descripción, que tenía seca la mano derecha. ¿Por qué la Biblia no se ahorra en detalles para decir qué diferencia hay que fuera la izquierda? Pero ¿por qué dice la Biblia que tenía la mano seca? Era la derecha. ¿Qué le pasa a los diestros? ¿Con qué mano se trabaja más? Entonces, ¿con qué le tocó aprender a este hombre a trabajar? Con la izquierda. Pero tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él, mire que Jesús está mostrando que Él es Dios. Porque aquí todos los que estamos, y por más de Dios que tengamos, no conocemos el pensamiento de nadie. Ustedes no conocen el mío y yo no conozco el de ustedes. Pero aquí hay uno que sí escudriña la mente y el corazón del hombre. ¿Sabe cuál es su nombre? Nuestro Señor Jesucristo. Y este texto dice, hablando de Jesús, mas Él conocía los pensamientos de ellos. Y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Mire lo que el Señor le dice. Y él levantándose, obedeció. Él hubiera dicho, no, pero yo que voy a entrar allá. No, él levantándose inmediatamente se puso en pie. Entonces Jesús le dijo, os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mire lo que hace Jesús, mirándolos a todos. A todos, porque eso era como un círculo. Y empieza a mirarlos a todos alrededor. Mire cómo hace. Alrededor, empieza a mirarlos a todos. ¿Qué diría esa mirada de Jesús? Porque dice que empezó a mirarlos alrededor. Mire esa escena, Jesús mirándolos así, alrededor. Dijo al hombre, después de haberlos mirado, ya mira al hombre que está en el centro, lo puso en el medio, delante de todos. Extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Esta mano seca, mis queridos varones, habla de nuestras debilidades. Como varones tenemos debilidades. Y uno en Dios tiene que reconocer sus debilidades. Esos problemas que nos agobian. Nosotros en Dios tenemos unas oportunidades insuperables que tenemos que aprovechar. Yo admiro, hermano, el que estemos aquí. Para mí es un milagro de Dios que estemos aquí. Pero de que la muerte nos ha hecho viajecitos.
¿Usted qué cree? Mano Duber, ¿usted qué cree? Pero espacios como esto, hermano, que tenemos en esta tarde, hay que aprovecharlos. Y hay algo, hermano, que nosotros como varones no nos gusta. Y es confrontarnos con la verdad. Ya lo digo como casado. Cuando mi esposa dice, amor, hablemos. Yo, si hablemos. Ay, soberano Dios. Los casados entienden. Amor, tenemos que hablar. Ay, Señor. Y yo ahí mismo me llevo un vasito con agua. ¿Por qué? Porque ni saliva le llega a uno. Porque cuando lo llaman a uno a ese diálogo, en la gran mayoría de varones nos quedamos sin palabras. Pero las damas tienen una memoria muy buena que Dios les dio, hermana Gloria. Y empieza con el color de la camisa que tenía ese día. Sí, exacto. Con detalles, la fecha, la hora, el momento. Cuando a nosotros nos confrontan con la verdad, vea, ¿sabe qué hacen la mayoría de hombres cuando somos confrontados con la verdad? Lo digo porque yo lo he hecho. Nos enojamos. Eso no es así. Pero eso es un mecanismo de defensa porque no tenemos con qué defendernos. No tenemos más nada sino enojarnos. Y eso no nos pasa solamente en el hogar, a los que son hijos con los padres. Y nosotros con el Señor cuando Él nos confronta con la verdad. Y uno ve que el Señor le pone esa palabra y les pone cómo es la vida de uno. Hermano, Dios nos quiere entregados a Él, pero que vamos a permanecer en Él. Pero uno estar en la iglesia por estar, no, Señor. Dios nos quiere aquí confrontar con la verdad. Es para que podamos permanecer fieles, porque el que permanezca fiel hasta el final, este será salvo. ¿Sí o no? Por eso tenemos que vivir verdaderamente bajo los propósitos de Dios. Y aquí no podemos maquillar, hermano, no podemos maquillar la verdad. Así nos duela, hermano, pero que el Señor nos descubra cómo somos. ¿Qué clase de varones somos nosotros? Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas les ayudan a bien. Pero esto es a los que conforme su propósito son llamados. ¿Qué es lo que tenemos que enfrentar? ¿Y cómo le vamos a hacer frente? Hermano, nosotros disfrutamos la presencia de Dios, pero esto de la mano seca, hermano, nos habla de las imposibilidades, de las frustraciones, de las metas no alcanzadas. Vea, aquí más de uno tiene una mano seca, metas no alcanzadas. Y aquí nos reímos. Gloria a Dios. Hermano, ¿cómo estás? Gloria a Dios, aleluya, amén, muy bien. Pero tenemos una mano seca que la escondemos, y que el pastor no vea la mano seca que tengo. Escondemos. Aquí hay corazones afligidos que todavía no han sido consolados, y no porque no tengamos consolador, sino que no nos hemos dejado consolar. Aquí hay almas heridas, hay mentes reprobadas que limitan el perdón, que limitan la bondad, que limitan el amor del Señor. Y como el enemigo sabe que le queda poco tiempo, ha fabricado lo que hacía el imperio romano:
¿Sabe qué hacía el Imperio Romano? El Imperio Romano hizo un coliseo. Y para ellos esconder todas las atrocidades, malos manejos de su gobierno, entonces crearon ese circo y dijeron: al pueblo hay que darle pan y circo. ¿Para qué? Para entretener a la gente, para que la gente olvidara el gobierno, para que la gente olvidara el imperio, y los entretenían. Hermano, Dios no nos trajo aquí para entretenernos. Dios nos trajo aquí para confrontarnos con la verdad. La Biblia dice, hermano, que el Señor se pone en pie en medio de todos y les habla, les enseña la verdad del evangelio, porque el mensaje del Señor es ese. Es dado, es entregado. Y viene el Señor, hermano, en su tarea de que nosotros seamos cambiados por su palabra. Porque sí que tenemos que cambiar cosas. Porque hemos tomado malas decisiones. Porque hemos hablado mal, hemos obrado mal, hemos actuado mal. Hermano, ¿qué problema hay para un papá decirle a su hijo: hijo, me equivoqué? ¿Qué problema hay para un varón decirle eso a un hijo? A mí mis hijos me han confrontado con la verdad. Ay, papi, usted enseñó tal cosa y vea. Usted que enseñó que hay que darle gracias a Dios por el alimento. Ignoro, yo lo vi, ignoro. Lo confrontan con la verdad. Y uno con el pedazo de carne aquí. Piensa que, claro, porque uno les está instruyendo. Cuando a uno no le recuerdan eso que no está haciendo. Dice Proverbios 7:3: lígalos a tus dedos y escríbelos en la tabla de tu corazón. Y cuando el Señor, hermano, llamó al hombre de la mano seca, ¿ustedes creen que él era la primera vez que iba allá? ¿Qué dicen? No, él habituaba a estar en la sinagoga. No era la primera vez que asistía. Él asistía con frecuencia, porque él hacía parte de la comunidad judía. Y cuando era el momento de los cánticos, ¿usted cómo creen que cantaba él ahí las palmas? ¿Cómo tocaba él? La mano seca con la buena. Solo imagínense eso, cuando participaban de los cánticos. Hermano, cuánta lástima la gente que lo veía. Qué pesar, él no puede dar la palma bien. Y cuánta lástima la gente lo miraba y él no puede dar las palmas porque tiene la mano seca. Vemos nosotros, hermano, que nuestro Señor Jesucristo, que escudriña la mente y el corazón del hombre, Él sabe internamente nosotros que se está secando dentro de nosotros. Porque aquí estamos varones esforzados y valientes, pero por dentro nos estamos secando. Hay algo que allá no queremos, hermano, que nadie nos lo vea, que nadie sepa eso, y se está secando allá dentro de nosotros. Y no queremos que nadie, absolutamente nadie, ni el más cercano, sepa eso. Hay cosas que usted las dice con libertad, pero esas cosas negativas, esas cosas que tenemos por allá, no las queremos decir ni al Señor. Pero cuando Dios habla es porque nos ama mucho. ¿Cuántos creen que el Señor nos ama mucho? Y aunque nos duela, porque la transformación viene a través de la renovación del entendimiento. Es decir, si no entiendes lo que el Señor Jesucristo te quiere decir, puedes desgastar tu voz, puedes llorar desgarradamente, pero terminará este programa y usted seguirá igual. Hermano, allá afuera hay cosas que se sienten bien en un momento. Allá afuera.
Pero luego la gente se da cuenta de lo miserable que son y siguen vacíos. Por eso, hermano, sin Dios es imposible ser feliz. Aquí nosotros en esta tierra, para ser felices, necesitamos al Señor. ¿Y cuántos se declaran necesitados de este Dios tan grande? La razón de nuestra existencia es el Señor. En cierta manera tenemos esa mano seca con la que estamos luchando. A mí me pasó, hermano. Lo digo, estos 5 meses en Santa Rosa, hermano, qué enseñanzas las que el Señor me ha dado. Situaciones con las que me he encontrado que yo digo, no, yo no soy capaz. Vea, yo llegué a la asamblea de pastores, recién llegado, con 4 meses. Hace un mes que fue la asamblea. ¿Y sabe con qué propósito venía? De decirle a los directivos que ya no aguantaba más en Santa Rosa, que me trasladara. Ese era mi pensamiento humano. Y el Señor me habló, porque es que la palabra de Dios, cuando uno no tiene fuerzas, cuando uno siente que no puede más, la palabra de Dios vuelve y le levanta a uno la moral, le aumenta la fe, le da fuerza. Y en lo que usted es débil, ahí está el Señor para levantarlo, si es posible, del mismo polvo. Bendito sea el nombre de Jesús. Bueno, y yo en la asamblea de pastores, en las enseñanzas que hubo, yo le mostré la mano seca al Señor. Imposibilidad. Yo, Señor, vea, ¿sabe qué? Este es el pastor, que valiente, vea, Señor, este pastor ya no es valiente. Pero yo fui y le mostré mi mano seca al Señor y le dije, Señor, estoy secando y no puedo mover mi mano, está seca. Pero el Señor, hermano, envió esa palabra y yo extendí mi mano y me restauró. Me restauró. Y yo sé que en esta tarde, hermano, si tú cuentas tus imposibilidades, las metas no alcanzadas, tristezas que tienes allá guardadas, que usted dice, yo para qué le voy a contar esto, para que se burlen de mí, que yo todavía tengo esa tristeza. Aquí está el Señor, el mismo que dijo un día, no llores. Está aquí. Y dijo, no llores, porque Él sabía lo que iba a hacer, porque el Señor sabe, hermano. Cuando Él te dice varón esforzado, usted dirá, esforzado, yo como me he equivocado, yo como he hecho cosas que a Dios no le agradan. Pero Él te está diciendo en esta tarde que eres esforzado y valiente, es porque Él te va a transformar el entendimiento, nos va a renovar al punto de que nosotros seamos conforme al propósito que Él quiere que nosotros tengamos en Él. Job 27:6 dice, mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. ¿Sabe, hermano, que hay algo que nosotros los seres humanos cuidamos mucho, y nosotros más como varones? Algo que se llama la reputación. No, esto no lo hago porque es que la reputación. Y es que nosotros consideramos qué piensa la gente de mí. Y es posible que usted goce de buena reputación. Pero yo le pregunto a usted, ¿el Señor qué dice de usted? ¿El Señor qué dice de mí? ¿Qué dice el Señor de mí? Ah, no, el hermano Jesús, no, ese hermano, oiga, oh, bien portado, ahí se ve que es de Dios, eso dice usted. Pero ¿qué dice Dios de mí? ¿Qué está pensando el Señor de mí? Hermano, si no enfrentamos esta tarde la realidad, corremos el riesgo de fracasar. Pero yo en esta tarde le tengo noticias a estos varones esforzados y valientes.
El Señor nos vino a confrontar con la verdad esta tarde, no para que salgas otra vez con tu mano seca, sino para que sea restaurada, para que sea sanada y salgas de aquí renovado y transformado por la palabra de Dios. Hay una mano seca que le debes mostrar a Cristo, porque si no se la muestras. Por eso le digo al de la mano seca: extiende, muéstrame tu mano seca, porque hasta que no se la mostró, no se la restauró. ¿Cuál es tu mano seca que le debes mostrar a Cristo hoy si quieres ser sanado? Porque aquí hay corazones heridos que aún no han sido sanados. Hay cosas, hermano, del pasado que te están persiguiendo, que no te dejan crecer. Y eso es una mano seca que no te deja. Pero Jesús puso en medio al hombre de la mano seca y le preguntó si lo podía sanar. Yo sé que habrá gente que no te va a querer ayudar. Y aunque quieran, no pueden. Pero si tú quieres, Jesús sí lo puede hacer. Y yo voy a invitar a un varón valiente que está luchando con cosas del pasado, cosas que lo agobian, y que usted dice: no, yo ¿con quién hablo esto? Muéstrale tu mano seca a Jesús y Él te la va a sanar aquí, porque Él tiene poder para hacerlo. Yo creo en la palabra de Dios. ¿Usted por qué cree que el Señor lo trajo esta tarde aquí? Aquí está el Señor. No te detengas. Y yo voy a invitar a un varón que le quiera mostrar su mano seca al Señor y quiera venir a este altar y decirle: Señor, esta es mi mano seca, sánala. Yo quiero que tú la sanes, Señor. Yo no sé por cuántas cosas has pasado, no sé qué es lo que te agobia, pero yo sí sé que aquí está el Señor que ha enviado su palabra. Varón esforzado y valiente, eres de Dios, le perteneces a Dios, le pertenecemos a Dios. Refugiémonos en el Señor. Ante el Señor no hay nada oculto, pero Él nos puede fortalecer. Solo en Él encontramos sanidad. Es inevitable no amar al Señor, porque sin Él no hay sentido de vida. Muéstrale tus fracasos, muéstrale tus debilidades, lo que te limita. Él todo lo entiende. Él sabe lo que te está pasando. Él está con nosotros. Los planes de Dios son maravillosos. Todo lo que Dios quiere para nosotros es posible, porque los propósitos y los pensamientos de Dios para con nosotros son buenos. Alabanzas al nombre de Jesús. Habla con Él en esta hora, en el nombre de Jesús. Habla con Él en esta hora. Bendito sea el nombre de Jesús. Habla con Él.